heart's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. EA Sports. It's in the game. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del Deporte desde Dentro. Hoy vamos a tocar un palo muy importante en el ámbito deportivo. No es una deportista profesional, pero sí que probablemente puede ayudar a muchos deportistas a sacar su mejor versión. Ana, bienvenida a Deportes desde Dentro. Muchas gracias, Richard. Te dedicas a la nutrición deportiva, tienes una clínica que funciona espectacular. Entonces, empezamos siempre este podcast dando a conocer al invitado. Entonces, ¿quién es Ana? Bueno, pues a ver, yo soy una mamá de 2 niños, que soy nutricionista dietista, la cual me encanta mi trabajo. Me gusta mucho hacer deporte, no puedo hacer tanto como Claro. el que antes hacía debido a la disponibilidad de tiempo, pero bueno, intento organizarme en la mayoría de lo posible para dedicar esas 2 o 3 horas al día y poder dedicarme un poquito de tiempo a mí. Y a nivel de lo que es mi trabajo, bueno, trabajamos un poco todo, entra muy bien el rendimiento deportivo, pero también tratamos patologías, no solo pérdida de peso, que todo el mundo es, Sí. ¿pérdida de peso? No, también hay gente que viene porque quiere aumentar de peso, también hay gente porque tiene patologías relacionadas con oncología, con neumología, valores de analítica que están desfasados. Entonces, bueno, trabajamos todo un poco, ahora hay mucho patologías digestivas, nos estamos dedicando mucho a ello. Entonces, bueno, al final somos un grupo de 4 compañeras, cada una está especializada un poco en una cosa, entonces según las necesidades de los pacientes, pues lo ve una compañera o lo ve. O sea, lo tenéis perfectamente organizado. Sí, intentamos que sí. Claro Si que es sí. una clínica de 4 personas y no lo tenemos bien organizado, pues mal funcionaría. Sí, eso sí es verdad. Tenía ganas de este podcast porque la nutrición como tal es lo que has comentado. Cuando yo digo, voy a ir a un nutricionista, todo el mundo dice, ¿qué quieres adelgazar? ¿Qué quieres tal? Pero no solo es adelgazar, sino que puede tener diferentes fases. Entonces, ¿qué es para ti la nutrición? A ver, para mí la nutrición es una reeducación alimentaria. Quiere decir, cuando una persona viene por un objetivo X, ya sea rendimiento deportivo, aumento, pérdida de peso, al final lo que tienes que ver un poco también es cómo está psicológicamente esa persona, que es súper importante, y yo creo que la parte de nutrición, el 80% psicológico, salvo que sea una patología. Entonces, acorde un poco a esa primera entrevista que tenemos con ellos, donde tomamos datos clínicos y nos cuentan un poco el objetivo a conseguir, lo que se hace son menús personalizados que van acorde al objetivo que ellos quieren conseguir. Las revisiones se hacen sobre todo para poder ir cambiando esos menús, pero para también un poco adaptarlos según ellos cómo se vayan encontrando, ¿vale? Porque hay veces que puede ir cambiando el objetivo, yo quiero pérdida de peso, pero ahora quiero aumentar un poco masa muscular. Entonces, todo eso lo vamos adaptando, pero lo hacemos ver más como una reeducación alimentaria. La gente muchas veces viene con el concepto de dieta, que yo creo que si todos los pensamos... Sí, todo dieta es como muy forzado, muy serio, me va a costar, ¿no? Yo me iría más, si a mí me dicen la palabra dieta, restricción, limitación, Sí, también, sí, eso pasar es. hambre, Sí, eso, efectivamente, eso es. aislarme a nivel social, no Eso poder ir a es. comer con los amigos. Y a mí me parece un error, porque al final, a ver, todos vemos y oímos y la alimentación saludable, fruta, verdura, lo que quieras, pero a la hora de adaptarnos un poco a las necesidades del paciente, si una persona te está diciendo que es incapaz de comer algo salado en el desayuno, pues intentamos un poco adaptarlo acorde a de qué manera lo va a llevar en su día a día para que luego genere unos hábitos, para que no sea algo de lo voy a hacer hoy y mañana lo desecho, sino para que él pueda generar unos hábitos, ver dónde pecaba y qué es lo que hacía mal, para que luego sea un paciente que no vuelva, sino que sea el amigo, el vecino o el compañero. Que vaya recomendando, está muy bien eso. Y a nivel mental, ¿cómo afecta la nutrición? Pues mucho. A ver, yo en cursos que he hecho además te explican que no solo afecta a un estado físico, está claro que el físico a todos nos importa para sentirnos más a gusto y seguro de nosotros mismos, pero yo me acuerdo en un curso que hice que nos explicaban que, por ejemplo, hay gente delgada que come muy mal y pues tienes a comer los alimentos más superfluos o bollería o hacer mal comer lo que pillas por ahí, y hay gente que tiene constitución un poco más gruesa, come de forma muy saludable, pero al final, quieras o no, tiene antecedentes familiares. Y esas personas que comen bien son personas más seguras de sí mismas, más optimistas, a la contra de esas personas que mal comen y pueden ser personas delgadas, que tienden mucho a la depresión, son pesimistas, inseguras. Entonces es algo que involucra mucho a nivel psicológico simplemente por el aporte de nutrientes. No estamos hablando solo a nivel físico, sino a nivel psicológico. O sea, a nivel psicológico, lo que yo coma puede afectarme, por ejemplo, en mi estado de ánimo. Totalmente. Totalmente, hay alimentos que están demostrados. El que tú lleves una mala alimentación a base de alimentos ricos en grasas saturadas, ricos en azúcares, dentro de que te puedan o no engordar porque según el metabolismo de cada uno está más acelerado o no, Sí. o haces ejercicio físico y tu gasto energético basal es mayor y eso te conlleva a que a ti no te suponga un aumento de peso. Pero igual te haces una analítica y de repente dices, pues es que tengo el colesterol alto y tengo el azúcar alto. Y luego son personas, pues eso, pues más inseguras, hay muchas veces que tienen cambios muy irascibles de actitud. Pero, Entonces... por ejemplo, si yo
una hamburguesa, creo que a casi todo el mundo le gusta una hamburguesa de cualquier sitio. A mí una hamburguesa me puede provocar felicidad, ¿no? Y tú dices que puede que me provoque lo contrario. Bueno, yo creo que es una cosa, es lo que tú somatices en tu cabeza de que tú tienes ganas de comer ese O lo que yo alimento, crea que me tú hace lo sentir, ¿no? comes y te satisface en ese momento, y otra cosa realmente es el efecto que tenga a nivel metabólico. Hay muchas veces que tú quedas de cena con tus amigos y te vas a comer un lechazo y estás súper feliz y te tomas tus 4 copas y llegas a casa y estás reventado del estómago, al día siguiente te levantas mal, estás todo el día fastidiado, de lo cual estamos hablando que ya te está afectando a nivel metabólico. Tú has disfrutado de ese momento, Sí, pero luego pero tiene consecuencias. eso es, entonces eso igualmente afecta a nivel psicológico. ¿Y cómo de importante, en una escala de 1 al 10, es la nutrición en el deporte? A nivel de rendimiento deportivo. A ver, pues no sé, yo te lo pondría en un 6 o un 7, ¿eh? Nosotros muchas veces explicamos a nivel de rendimiento deportivo, igual que existe la pirámide de los alimentos, existe una pirámide a nivel de rendimiento deportivo que explicamos que la base es la alimentación, el siguiente peldaño es el descanso y la cúspide es el entreno. Quiere decir, si tú te alimentas bien y descansas de una forma correcta, tú entrenas acorde a tus entrenamientos y el objetivo que tú tengas, tienes fácil conseguir tu objetivo. Si tú eres una persona que entrenas 8 horas, pero duermes 4 horas y mal comes y eres una persona que te puedes abusar de alimentos ricos en grasas o que de alcohol, es muy, muy, muy difícil que tú adquieras ese objetivo que tú buscas solo con el número de horas que entrenes. Por tanto, yo creo que siempre tiene que ir compensado uno con otro, o sea, está compensado la alimentación, con el descanso y con el deporte, pero a nivel de pirámide la base es la alimentación. ¿Y la suplementación? A ver, la suplementación a nivel sistémico, si te soy sincera, yo no creo en ella, ¿eh? Sin embargo, la suplementación personalizada sí que creo en ello y creo que es algo que ha avanzado muchísimo a nivel deportivo y es algo muy positivo. ¿A qué te refieres con personalizada? O sea, por ejemplo, hay mucha gente que va al gimnasio ¿Mm? y después del gimnasio, yo esto no tengo ni idea si... Sí. Yo también lo he hecho, pero no sé si es a nivel científico o no, que está como puesto por ley que hay que tomarse el batido de proteínas para Eso tal. es, pues eso es a lo que me voy. Quiere decir, eso es al final lo que hablo yo como una suplementación sistémica. Todo el mundo se va, pues el tema de los batidos hiperproteicos o Sí. las proteínas en polvo o la creatinina, o, bueno, al final es un poco como sota caballo rey, ¿no? Entonces la cuestión es adaptarlo un poco a las necesidades de la persona y al rendimiento y según el objetivo que tenga. Quiere decir, una persona que vaya 1 hora al gimnasio no necesita ningún tipo de Ya. suplementación. Aunque vaya 1 hora al día durante 7 días. No, porque quiere decir que tampoco estás haciendo un ejercicio y un sobreesfuerzo físico tan alto Vale. como para tener como recuperador. Igual hay mucha gente que sí lo utiliza como un recuperador y yo lo tomaría un poco de forma aislada porque al final la proteína también lo que te hace es como hinchar el músculo. Quiere decir, no, tú no tienes el músculo porque tú lo trabajes y lo desarrolles, sino es algo que te ayuda a que se hincha. Entonces, cuando tú ya hablas de una suplementación personalizada en la cual no llegas a los requerimientos acorde al deporte con la alimentación, es donde sí que hay que aportar una suplementación. ¿Y cómo sabes que no llegas a ese rendimiento y que te hace falta suplementación? Pues porque según el tipo de deporte que hagas, a tu fisionomía, peso, altura, volúmenes y tal, nosotros hacemos unos cálculos en consulta, al cual tienes que llevar un tanto por ciento de hidratos de carbono, un tanto por ciento de proteínas, un tanto por ciento de grasas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que a nivel de rendimiento deportivo, imagínate que no llegas al requerimiento de proteínas. Entonces, ahí sí que está pautado el que tú tengas que tomar, pero también hay que mirar que no a todo el mundo le sienta igual de bien la misma suplementación. Sí, y luego hay diferentes tipos también, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes tipos de batidos de proteínas, las isoladas, las no sé qué. Hay miles, entonces eso al final también es según lo que guste, pero también es según cómo siente. Hay gente que lo prueba y a lo mejor pues le sienta mal. Entonces hay que ir adaptando un poco, a veces también son requerimientos de magnesio y no solo la proteína, la creatinina, es como diciendo, vamos a basarnos un poco en alimentación, intentar cubrir esas necesidades con alimentación y si no llegamos a cubrirlas con alimentación, ¿no? es cuando tenemos que utilizar la suplementación. Pues es que lo que yo veo es que actualmente, por general, todas las personas están consumiendo suplementación. Sí. Cualquier persona que vaya al La gimnasio gran mayoría. consume. Entonces, no es bueno, por decirlo de alguna manera. Bueno, no es malo, por lo que me has contado, pero tampoco es bueno. No es malo, quiere decir, siempre y cuando vaya adaptado a las necesidades y los requerimientos de esa persona, no es malo. Lo que pasa es que el tomarlo por tomarlo, al día de hoy nosotros estamos viendo pues gente joven que va al gimnasio, que se quiere encontrar físicamente bien, verse definido, y pensamos que la suplementación es la que nos va a hacer conseguir el estar Ya, definidos. y es la alimentación, ¿no? Es la alimentación y el esfuerzo a la hora de hacer deporte. Yo creo que todos hemos ido al gimnasio, Richard, y tú puedes ir y ves al típico así como hinchado, haciendo pesas y dices, jolín, está cuadrado, pero al final tú le ves que a nivel abdominal tampoco le ves marcado y de repente ves un chico en sala o en piscina que está delgado y le ves súper fibrado. Y dices, joder, qué fibrado está ese tío. Ese es una persona que trabaja su cuerpo. El otro es una persona que quiere conseguir un objetivo a través de algo fácil. Quiere decir, no a través de trabajárselo, sino
A eso es a lo que me refiero con la suplementación. Y luego hay ciertas personas, que esto queda bien como consejo a la gente que pueda verlo, que en vez de la suplementación la utilizan como sustitutivo de una comida. Yo he visto personas que toman el batido de proteína en una comida. Sí, hacen la sustitución, pero también, a ver, yo creo que va un poco a nivel ideológico. Yo, por ejemplo, por lo que hemos visto en consulta, lo suele hacer gente que quiere una pérdida de peso y quiere una pérdida de peso muy rápida, pero a la vez no quiero perder masa muscular, entonces una pérdida de peso muy rápida siempre va unida a una pérdida de masa muscular. Pero lo que nosotros siempre nos han dicho que para no perder masa muscular tenemos que tener un alto contenido de proteínas en nuestra alimentación. Y las proteínas hay que consumirlas, pero a nivel de macronutrientes nuestro cuerpo es lo que menor cantidad necesita. El que más necesita es el hidrato, que es el que realmente se requiere a nivel deportivo, porque es lo que nos hace llenar esos depósitos de glucógeno que tenemos a nivel Sí, es muscular lo que te y da hepático. energía, ¿no? Por Eso decirlo. es, y cuando tú haces un sobreesfuerzo, el cuerpo tira de esa reserva de glucógeno. De ahí la importancia de una correcta alimentación cuando una persona se dedica a nivel profesional, porque hay una alimentación adaptada cuando tú estás en una precompetición, cuando tú es una postcompetición o cuando estás simplemente en entrenamiento. Entonces, que todo eso tiene que ir pautado, las cantidades cambian o cuando tú tienes tus días de descanso o de reposo, porque tu gasto energético no es el mismo. Entonces, lo bueno es ir adaptándolo un poco según el requerimiento de la persona. Es verdad que hay mucha gente que puede... Yo como bien, yo no como mal, lógicamente como bien, pero es que como desordenado. ¿Esto se da mucho? Sí, hay mucha gente que te lo dice, ¿cómo desordenar? En el sentido, es que no tengo una organización, es que yo es que me levanto con tantas prisas y no desayuno y Claro, tal. a ello voy. O sea, para una persona como yo, que trabaja, que hace su deporte en cierta medida, tal, ¿cuál es el orden de una buena alimentación? Pues el pautarte unos pequeños horarios, quiere decir, no hace falta que seas exhaustivo ahí de tengo que comer a las 3, no, pero es decir, vale, yo me levanto y igual no suelo desayunar, pues bueno, si no sueles desayunar, desayunas un poco más tarde, no pasa nada, pero sí que es bueno que tú te pautes como unos horarios de decir, aquí si voy a ir a entrenar, pues bueno, a mí me gusta tomarme un lácteo, unos frutos secos o un bocadillo con atún, me da exactamente igual, pero el pautarte unos horarios y el organizarte tú, ponerte un organigrama de lo que comes durante la semana, te hace una visión más clara y siempre tienes como antecedente qué tengo que consumir o qué voy a comer mañana. De la otra manera, si yo realmente no tengo una organización, yo llego a casa sin disponibilidad de tiempo, como dices tú, y al final, ¿qué haces? Coger lo primero que pillas. Ese soy yo. Bueno, pues entonces puede ser, abro una bolsa de lechuga, pero también puede ser, Sí, me cojo sí, claro. longaniza de chorizo y trozo de pan. Entonces, bueno, lo bueno es tener una pequeña organización, pero porque yo creo que también es para sentirnos mejor con nosotros mismos y para tener un poco cubiertas esas necesidades al cabo del día y no dejarlas deficitarias para que no nos aparezca la ansiedad de repente. Y mira, ese es un tema que quería hablar también, el tema de la ansiedad. ¿Cómo llevas, cómo tendrás varios pacientes que al cambiarles cualquier historia nutricional, cualquier orden o añadirles y quitarles cualquier historia, cómo llevan el tema de la ansiedad? Pues... O sea, cuando tú cambias el plan, quiero sí. decir, bueno, imagínate que yo mañana voy a tu consulta y empiezo a Sí. funcionar contigo. Entiendo que intentáis controlar la ansiedad de alguna manera, ¿no? Porque si vengo de comer mucho y paso a comer diferente, que no poco, Sí, te eso es. provocará una ansiedad. Eso es, lo primero que hay que diferenciar es lo que es el hambre real del hambre emocional o la conocida como ansiedad, ¿vale? Que eso siempre os lo explicamos mucho, que el hambre real es el que te aparece en horarios y tú dices, pues coincide que es la hora de comer, o es la hora de almorzar, o es la hora de cenar, y sin embargo, si tú comes, te tumbas la siesta, te levantas y dices, es que necesito comer chocolate, y ha pasado media hora. Eso realmente no es un hambre real, es un hambre emocional que tú te estás autogenerando psicológicamente porque es algo que te apetece, porque es un hábito que tú tienes y hasta que no lo comes no satisfaces ese hambre. Pero en un corto espacio de tiempo sigues teniendo la necesidad de necesito comer. Quiere decir, es algo que tú te estás generando y tu metabolismo no necesita. Entonces, eso es lo primero que hay que aprender a diferenciar. Lo que pasa es que hay gente que según el cómo esté habituada a comer, cuando tú le haces esos cambios, siente ansiedad, pero porque tiene que quitarse esos alimentos que él consumía habitualmente. En cantidades, hay gente que ve que es menos cantidad de la que comía, porque al final esto es un déficit energético, pero por ejemplo hay gente que ve que come más. ¿Por qué? Porque tiendes a comer alimentos igual con más salsas o harinas o rebozados y cuando pones alimentos que son más ligeros y puedes jugar con mayores cantidades, a nivel visual es algo que ya simplemente te sale y dices, pero ¿cómo me voy a comer todo esto? O el meter patata, que por ejemplo es un almidón resistente y jugamos mucho, el meter las verduras como acompañamiento, entonces, y es algo muy saciante. Les cambia el chip y hay gente que viene, necesito comer algo dulce por la tarde o necesito que me incorpores algo más en esta ingesta y hay gente que dice, es que yo según pasaba la semana decía, pero ¿cómo voy a adelgazar comiendo todo esto? Y le sorprende el que comiendo más, pero son alimentos más sanos y mejor organizados. Claro, tendrán también menos calorías y todas esas historias, ¿no? Eso es. Eso es importante también, ¿no? Porque luego a nivel visual, que lo has comentado, yo me he fijado y me ha pasado en casa,
que el mismo plato, yo puedo tener un plato así de grande Mm, y un plato así de pequeño. Si la comida la meto, el mismo porcentaje de comida la meto en un plato o en otro, me provoca un estímulo diferente. Eso es claro. verdad, ¿no? Eso es por la sensación visual, quiere decir, tú en un plato grande ves como una cantidad muy Eso pequeña es. y si tú llegas con hambre a casa es como diciendo, yo con esto no me voy a saciar, o sea, esto es imposible, pero porque estás comiendo con los ojos, no estás comiendo con la boca y a la contra si lo pones en un plato pequeño te rebosa. De ahí el que la gente que está acostumbrada a comer mucha cantidad y come muy convulsivamente, pues por disponibilidad de tiempo, porque está acostumbrada a comer muy rápido, siempre se le dice que coma en platos pequeños para que visualmente vea que le Sí, que rebosa el hay más, plato. ¿no? Eso Ajá. es. En un deportista, ¿cómo de importantes son los carbohidratos? Pues muy importante es lo que hemos dicho por el tema de la reserva a nivel de glucógeno. Quiere decir, mientras tú entrenas, pues bueno, tienes el rendimiento, te va a venir también del descanso, en el tema de que haya caso y se necesite suplementación, pero al final el hidrato es el que nos proporciona energía. Y una manera muy fácil de explicar a la gente para que lo entienda es que el hidrato es como el combustible para un coche, ¿vale? Ahora tenemos eléctricos, pero Sí, bueno, bueno, vamos a hablar de los de siempre, ¿vale? Tú un coche sin gasolina no funcionaría. Quiere decir, tu cuerpo sin esa gasolina no funciona. Entonces, si tú no le suministras esa cantidad de energía a través del alimento, él lo tiene que obtener de algún sitio. ¿Qué hace? Inicialmente tira de tu glucógeno, tu reserva a nivel muscular y hepático, y luego empieza a tirar de tu grasa. Si tu objetivo es una pérdida de peso, dices, perfecto, que siga tirando de ahí, que yo pierdo peso. Pero al final esto es una máquina y está hecho para trabajar de una manera, no como tú quieras ni como yo quiera. Entonces llega un momento que se pone en estado de alerta y dice, oye, si yo sigo tirando de aquí, que es tu reserva energética, esto se va a acabar. Y si se acaba, las vas a espichar. Entonces, en ese estado de alerta, cuando tú metes un alimento rico en hidratos, como puede ser una ujú. fruta, ¿vale? El metabolismo lo que hace es guardártelo en un 80-85% y el 15% te lo deja para tu actividad diaria. De lo cual, hay gente que haciendo dietas restrictivas en hidrato para una pérdida de peso, lo que hace es a la contra, acaba encontrando el efecto rebote. ¿Por qué? Porque no estamos hablando simplemente de un déficit energético, sino un déficit nutricional. De ahí que los deportistas, que tu gasto energético es muchísimo mayor que el de una Sí, persona que hace una vida normal, lógicamente, sí. eso es, tienes que tener una correcta, los depósitos de glucógeno bien cubiertos para que cuando tú hagas ese sobreesfuerzo no te encuentres fatigado, no te encuentres cansado, que eso es algo que también va acorde a ello. Incluso una buena alimentación evita el tener las lesiones, por el tema de que al final el músculo también, quieras o no, le ayudas a que crezca en estado de reposo con la alimentación que tú generas. Entonces yo creo que es súper importante. Y si un deportista es vegano, quiero decir, Se hace también. sí, sí, lo sé, pero la alimentación será mucho más complicada de organizarla, ¿no? Porque al final la carne, por ejemplo, tiene unas proteínas que yo creo, no sé, que igual te hablo desde el Sí. desconocimiento, pero las vegetales no tienen ese tipo de proteínas. ¿Cómo? Eso es, a ver, la proteína animal existe una proteína vegetal, pero está claro que el aporte de nutrientes que te hace una proteína animal no te la hace una proteína vegetal. Sí que hay deportistas que además dicen que se notan muchísimo más ligeros, que el rendimiento es mucho Eso mejor siendo vegano, dices. O siendo sea, vegano bueno, o lacto vegetariano o hablamos que bueno hay lacto vegetariano, lacto vegetariano, vegetariano, luego hay veganos estrictos de solo vegetales. Entonces de ahí el que también la gente que es vegetariana siempre tiene que tomar una suplementación de vitamina B12. ¿Por qué? Porque tú no lo obtienes a través del alimento. ajá. Entonces necesitas de esa suplementación para llegar a ese requerimiento. Se puede cuadrar un menú perfectamente para deportistas siendo una Lo que persona. pasa es que a nivel volumen de comida tendrá que comer una barbaridad, ¿no? Porque, De ahí que también se pueda utilizar la suplementación, ahí es lo que vamos, que cuando tú no llegas a un requerimiento a través del alimento, ajá, lo que se hace es utilizar la vale. suplementación para poder llegar a ese requerimiento, pero hay gente deportista que lo hace y se pueden cubrir las necesidades igualmente, ¿eh? ¿Cuál es el alimento esencial para un deportista que digas tú, este no puede faltar en una dieta, en unas pautas nutricionales? El hidrato de carbono, yo ahí, claro, pues que depende, el arroz, la pasta, la patata, la quinoa, todo aquello que al final es un hidrato de carbono complejo, quiere decir que nos mantiene saciados además durante más Ujú. tiempo y nos ayuda a esas reservas de glucógeno para mejorar el rendimiento deportivo. Yo creo que eso es algo básico que todos hemos oído, pero también tiene que ir en su justa cantidad. Esto no es Es lo lo que como a libre albedrío, a ¿eh? ello iba, porque por ejemplo, hay un mito, bueno, llámase mito, llámase lo que quieras, del hidrato de carbono. Es que yo escuchas, ahora, el hidrato de carbono es vital en la nutrición, para la energía y demás. Es que el hidrato de carbono, es que los hidratos engordan. Los hidratos Es que los engordan. hidratos, si les tomo por la noche, engordan. No, eso al final es un mito puro y duro, como lo has dicho tú, ¿eh? Lo que se busca es que dentro de tu fisionomía, cuando se calcula peso, altura, volúmenes, edad y si haces deporte o no, se calcula una cantidad de hidratos de carbono de forma diaria. Es más, una persona que no realice deporte, Richard, se dice que el 50-55% de lo que tenga que comer de forma diaria tiene que proceder del hidrato de Ostras, carbono. mira.
hidrato de carbono complejo, estamos hablando, ¿vale? El bueno, el arroz, la pasta, la legumbre, la patata, los frutos secos, no hablamos de bollería o Vale, patatas sí. fritas o snack, ¿vale? Pero estamos hablando que una persona ya sin realizar esa actividad física tiene que tener esos requerimientos. Estamos hablando más de la mitad de lo que comes durante el día, de lo cual si tú haces ejercicio físico, Cada vez mayor, subes ese eso es, porcentaje. subes más de porcentaje. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gente, cuando dice lo de que el hidrato de carbono engorda, es por lo que te he dicho. Si yo no lo como, adelgazo muy rápido. Pero el problema es que si estoy mucho tiempo sin consumirlo, en el momento que consuma algo, voy a tener un efecto rebote por encima del 10-15% de lo que yo pierda. Entonces, yo creo que es algo que nos han vendido, pero que es totalmente erróneo. Y eso lo vemos en consulta No, constante. no, yo lo veo, yo lo veo, vamos, sobre todo, ahora todo el mundo, en internet, en Instagram, en TikTok, todo el mundo es nutricionista, todo el mundo es entrenador deportivo y todo el mundo se piensa que por hacer algo que a mí me gusta mucho, yo no soy periodista, aunque haga esto, pero no soy periodista y lo sé, no puedo dar consejos de periodismo. Entonces yo sí que veo que muchos posts de Instagram, no consumas hidratos por la noche porque te hinchan, porque engordan, porque tu cuerpo no los analiza, no, perdón, no los asimila No los tolera. o es más lento de... Entonces, A ver, es que cada persona somos un mundo, Richard, quiere decir. Entonces, hay gente que, por ejemplo, se estipula y es más saludable tomar el pan integral, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hablando por mí misma, a mí el pan integral me sienta súper mal y tengo que comer pan blanco. Quiere decir, aporte nutricional, por supuesto que es 1000 veces mejor el pan integral. Pero es que luego también cada persona somos un mundo y no podemos hablar por 5 personas como si fueran una. Quiere decir, lo que a ti te pueda sentar bien a nivel deportivo, a otra persona le puede sentar mal. Entonces, la cuestión es adaptarse a las necesidades y a la situación de cada persona. Por eso al final no podemos generalizar. Quiere decir, hay una serie de directrices a nivel deportivo que podemos generalizar, pero luego tú, cuando a ti realmente te viene un deportista o un deportista amateur o de alto rendimiento, lo tienes que personalizar, porque luego no hay dos personas iguales, aunque hagan el mismo ejercicio y las mismas horas de pues anda entreno. que no hay gente que se pasa pautas nutricionales Por entre ellas, ¿eh? supuesto. Y lo van a seguir No, haciendo. pues no, toda la vida, las dietas. Es que esta dieta me ha ido a mí muy bien, pues toma, cógela tal. Sí. ¿Qué consejo le darías a un deportista amateur? Te voy a poner un ejemplo. Mm. Un deportista que va al gimnasio 3 veces por semana Mm. y es jugador de fútbol o de baloncesto y tal, y entrena pues 2-3 días a la semana, más el partido. Yo lo primero que aconsejaría es que no restrinja ningún grupo de alimentos. Quiere decir, el que comamos fruta, comamos verdura, el que comas legumbre, arroz o pasta, el pautarme unos horarios. A mí sí que me parece súper importante por el tema de aumentar un poco el rendimiento deportivo, ¿de acuerdo? Y el fomentarse, el meter siempre algo antes, 2 horas antes de empezar a entrenar y también después, en el cual le suponga el recuperar esa reserva de glucógeno que ha tenido a través de ese entrenamiento. Y algo muy básico y muy importante que a veces nos pasamos de alto es el tema de la hidratación. Hay que beber agua tanto Te lo antes, iba a durante comentar ahora. o después de hacer ejercicio. Aunque no tengamos sensación de sed, los órganos siguen trabajando, sufren una deshidratación y cuando tenemos sensación de sed nos están alertando de que tenemos una deshidratación. Entonces hay que esperar, no hay que esperar a llegar a ese momento y sino ir bebiendo poquito a poco e irnos Sí, por pautando. ejemplo, en carreras de trail y corredores y demás, cuando te da lo mítico que se dice que se me ha subido el gemelo, se me ha subido el isquio, es una deshidratación eso, ¿no? Bueno, sí, también es por el tema de las sales minerales, de lo cual la gente que hace ultra trail o hace maratones Y toma las tiene, pastillas y demás. eso es, tiene contabilizado también en qué kilómetros se tienen que ir tomando la suplementación. No es decir, veo que me va a dar la pájara y me lo tomo, sino que sé que antes de llegar a X kilómetros me tengo que tomar ese Sí, gel lo porque sé, previenen, ¿no? eso Previenen es. el malestar. Ellos mismos es como que se van pautando que a X kilómetros lo tienen que tomar porque cuando hacen sus entrenos ven que a X kilómetros es donde empieza a notar la flojera. Entonces, para que eso no me pase cuando yo haga esa prueba, ellos ya tienen pautado dónde tomar esa suplementación. La verdad que hemos hecho un máster, ¿o no? Hemos hecho un máster tú en esto, hoy en nutrición, espectacular. Entonces, ahora te queremos retar, que no venías preparada, que me lo has dicho, al reto de ¡No! Gamonal Abogados. Son 20 preguntas rápidas y a ver qué te sale. Venga, perfecto. Empezamos. Una ciudad, Gijón. una comida, El rodaballo. el mejor recuerdo en el deporte, Cuando me recuperé de mi lesión de espalda. un cantante o grupo musical, La canción de Vuela de Macaco. un hobby, Entrenar, el hacer deporte. un sueño por cumplir, Ir a la Polinesia Francesa. tu lugar favorito en Burgos, Una terraza donde me pueda sentir bien acompañada tomándome algo y hablando de cosas interesantes. ¿qué te comprarías con 10 euros? ¿Verdad o mentira? Digo. Unas galletas de chocolate. Bueno, lo que acabo de escuchar.
No puedes salir de casa sin Sin dar un beso y un abrazo a mis hijos. lo más importante, la nutrición deportiva. El cumplir los requerimientos de forma diaria. ¿Con qué animal te identificas? Con una pantera negra. La primera persona a la que llamas cuando te pasa algo importante. Mi madre o mi pareja. ¿Mandar audios o escribir? Escribir. ¿Horas que pasas con el teléfono? Me he puesto máximo 2, intento no pasarme. Me he puesto, ¿pero te pasas? Alguna vez sí. ¿Tu emoji más usado? El corazón. ¿Tu mayor miedo? Perder a mis hijos. ¿Red social que más usas? Instagram. ¿Viajar al futuro o regresar al pasado? Regresar al pasado. ¿Un consejo para un joven deportista que quiere mejorar su nutrición? Pues que coma bien, que descanse y que haga las horas correspondientes de entreno, que tampoco se exceda y que el descanso es súper importante. Bueno, tampoco es tan complicado, ¿no? No. Ya está, ya lo Pensé que iba a tienes. ser peor. Bueno, el reto de Gamoral Abogados, facilísimo. Facilísimo. Bueno, facilísimo. Alguna cosa hay que pensarla, ¿eh? No hay que pensar nada. Entonces, bueno, vamos a hacerte ahora un regalo que los chicos de Sefine, que los conoces, Sí. conoces la marca, Sí. a todos los que vienen les regalo una camiseta. Jo, Y muchísimas gracias. esta es la tuya. Jo, muchísimas gracias. Te damos Ya me la voy también. a poner y ya Ahí, la voy a etiquetar Eso es. para poder dar publi. Muy chula, Y muchísimas luego gracias. tienes dentro publicidad también del centro de estética, ¿dónde estás? Ujú. En Casia. Y ¿qué tal el sushi a nivel nutricional? Bien, Ten bueno, cuidado con lo que la dices. salsa de soja tiene un poquito de azúcar, pero, No, sin salsa de soja. pero bien, dentro de todo lo que podemos comer. Te vamos a dar este vale, que es de Mero Sushi, está en Ah, la calle de Encalvo, sí, sí, ¿dónde para que está? lo puedas aprovechar también. Vale, pues muchísimas gracias. Y oye, esperamos que hayas estado cómoda. También tienes pegatinas, porque yo sé que tienes un hijo que le gusta mucho el mundo así callejero. Sí. Entonces, bueno, tienes pegatinas también de Sefine. Que Ah, además, cuando me lo han dado, he dicho que venías, cuando me lo han dado, han dicho, ¿es la madre de un chico que has grabado? Sí. Sí. Dice, pues mira, que le van a gustar estas pegatinas. oh, pues muchísimas gracias. Entonces, me van a bueno, encantar. eso es. Entonces, bueno, que lo disfrutes, que lo disfrutéis todo. Muchas gracias por venir. Gracias a Ojalá ti. hayamos podido ayudar a gente que tenga dudas en el tema de nutrición. Y nada, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a ti, Richard. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.